Vamos a orar ahí donde estamos por un momento. Padre, gracias Padre Yahweh te damos en esta hora, en esta tarde. Padre, te pedimos que seas tú, Padre, enseñándonos, Padre, tu palabra en esta hora. Que sea tu mismo Ruach, Padre, trayendo la revelación, Padre, de tu palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Sabes qué es tiempo que estábamos viendo? Y mirábamos o hablábamos rápidamente, nada más para hacer un repaso, cómo después de que viene la advertencia sobre nuestras vidas podemos entender, o esa advertencia que muchas viene sobre nosotros, viene para traer un cambio. Dice la misma escritura en el libro de Isaías que a causa de los juicios de Yahweh, dice que la tierra aprenderá de su justicia. Podemos entender que cuando esos juicios de Yahweh vienen sobre nuestras vidas o aún sobre esta tierra en la cual tú y yo vivimos, dice que esos mismos juicios de Yahweh, dice, nos hacen aprender lo que es la justicia, hacen que realmente venga o pueda venir alguna remisión de la parte de las personas y que a causa de sus juicios podamos entenderlo. Mirábamos la vida de Enoch y la vida de este hombre de Noé, que a causa de que Noé entendió acerca de los juicios que Yahweh traería, dice que la misma palabra, porque creyó, dice que construyó el arca que se le había dado, que se le había mandado por medio del Padre que trajera o que construyera un arca. Dice que por medio de esa arca vino y construyó un arca por el cual vino y condenó a todo el mundo. De la misma manera vemos que cuando Enoch entendido los juicios que habrían de venir, dice que a partir de que Enoch engendró a Matusalem, dice que en ese tiempo Enoch empezó a agradar a Elohim y empezó a caminar más cerca de él, de tal manera que Enoch fue levantado, fue recogido sobre esa tierra. Podemos entender que a causa de los juicios que vienen sobre la tierra, el hombre aprende lo que es la justicia y la misericordia de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? A veces cuando la situación está difícil sobre la situación o sobre nuestras vidas o sobre nuestras personas, hace que esa situación difícil o que esa adversidad que sobreviene a nuestras vidas hace que nuestra vida pueda acercarse y apegarse más a las cosas del Padre. Porque aun cuando los juicios o las cosas o aflicciones no vienen a nuestras vidas, a veces es difícil podernos acercar a las cosas del Padre, por lo mismo en el que todo está bien. Pero ciertamente dice la misma palabra que en aquellos tiempos o en los última hora, dice el libro de Isaías que a causa de sus juicios, dice, el hombre aprenderá lo que es la misericordia. Y estamos viendo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de caminar cerca del Padre todos los días. Amén. No es simplemente cuando todo está bien. A veces queremos caminar en el Padre cuando todo está de maravilla, pero tenemos que caminar en todo tiempo. Cuando la situación, aun cuando la adversidad está tan difícil, es tiempo para que nos podamos acercar a las cosas y a los caminos del Padre. Pero aun cuando estamos bien, tenemos que cuidar esa intimidad y esa relación que tú y yo podemos mantener con el Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es necesario de cada uno de nosotros. Porque sabes que al Padre le interesa más de nuestras vidas, lo que tú y yo podamos, al Padre le interesa más que seamos dentro de Él, que aquello que podamos hacer. Porque el hacer, te lo decía la semana pasada, el hacer sin el hacer es muy difícil. Podría ser muchas veces fastidioso, pero cuando somos, el resultado es de una relación íntima que tú y yo podemos mantener con Él. Porque cuando tú y yo hacemos o desempeñamos cualquier función, nuestro ministerio, cualquier cosa que tú y yo tengamos delante del Padre, a eso le interesa más porque sabemos aquello a lo que hemos sido llamados. Y cuando sabemos que eso hemos sido llamados y hacemos de parte de nuestras vidas, hacemos nuestra labor sin mucha queja y sin muchas veces fastidio. ¿Cuántos entendemos eso? No es, entendemos que, voltea con la persona que está a tu lado y dile, necesitamos tener una identidad. Amén. Si no hay identidad, no sé quién soy. Es necesario que en nuestras vidas pueda haber una identidad de cada uno de nosotros. Y es tiempo. Noé vino o obedeció, mejor dicho, entró en el arca y construyó. Pero después de que salió de esa arca, salió, podríamos decir, a un nuevo mundo. Porque recordemos que a causa del diluvio toda la humanidad había sido destruida. Nuestra vida en esta tierra es solamente un paso. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la misma escritura en el libro en el Nuevo Testamento, dice que nuestra vida sobre esta tierra es simplemente como una neblina, que un día aparece, pero a las pocas horas desaparece.
Así como sale, así es nuestra vida y nuestra existencia en este mundo, en esta tierra. Todos debemos de estar preparados para las cosas que puedan venir o que puedan suceder. Hay gente que a veces tiene miedo a lo que es la muerte, pero ciertamente nuestra muerte es ir más allá. Nuestra existencia no está en esta tierra, nuestra existencia está en las cosas eternas, que tú y yo podemos estar dentro de las cosas del Padre. Nuestra vida en este mundo es una cosa pasajera, que sin nuestra vida, lo único que tú y yo no llevaremos, y lo que llevará conciencia de ello cuando tú y yo partamos de este mundo y de esta tierra, serán nuestras obras que tú y yo hicimos. Es lo único que dará cuenta por nuestro testimonio. Dice que por ello daremos cuenta en el tiempo del juicio, por nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Pero lo que realmente importa y que tú y yo hemos sido creados no simplemente para estar en este lugar, porque hemos sido llamados, porque el Padre nos bendijo y que porque podemos estar muy bien, sino hemos sido llamados con un propósito, con un plan de que podamos cumplir el propósito y el sueño de nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Que podamos ganar a nuestras casas, que podamos ganar a nuestra familia. No simplemente es nosotros, pero es todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Son simplemente, es un tiempo que tú y yo podemos entender, que es estar con el ojillo. Hay un tiempo de gracia, que ciertamente cuando hay mucho juicio, también habrá un tiempo de mucha gracia en este tiempo. Mucha gracia a los que caminan delante de Él, y una unción que está por venir, amados, que podríamos decir, o que está por manifestarse a aquellos que caminan apegados y a las cosas del Padre. Porque ciertamente el problema de muchos no entendemos y no sabemos acerca de los tiempos y en la hora en la que tú y yo estamos viviendo. Pero de la misma manera que así como son tiempos, podríamos decir, tiempos terribles, pero a la misma vez gloriosos, porque podemos entender que tal vez puede estar cercana el retorno de nuestro Mesías sobre esta tierra. ¿Cuántos entendemos? No es para infundir temor, pero ¿cuántos nos trae consuelo? Amén. Hay gente que puede diferir en ello, porque muchas veces eso implicaría tener que arreglar nuestras vidas, nuestras situaciones delante de Él. Pero cuando sabemos que nuestras vidas están bien delante del Padre, puede venir lo que suceda, no importa, dice su palabra, que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Y si tú y yo le amamos, puede venir lo que pueda venir en esta hora, situación que pueda venir sobre nuestras vidas, sobre el mundo en el que tú y yo vivimos, la economía, la escasez y todo ello, podemos tener confianza que Él nos guardará en el hueco de su mano. ¿Cuántos hemos visto que el precio del barril del petróleo, en lugar de estar en una posición estable, al contrario, ha ido bajando? Y no simplemente podemos decir, pues qué padre, ¿verdad? Baja. No, pero eso también afecta a la economía. No es simplemente lo bueno que baje porque se puede adquirir más barato, sino que a la misma medida que va bajando, de la misma manera hay un desequilibrio económico en todas partes. Y quien tiene el poderío y el comercio de ese lugar del petróleo es precisamente de las fuerzas de ISIS, de aquellos lugares, de Siria y todos por aquellos lugares, que es precisamente que el lugar se pronosticaba y se pronosticó, y lo estamos viendo, se creía que el dólar iba a bajar o iba a subir a tal manera que iba a estar como en un precio como de $20, y muchos decían, ay, no puede suceder. No llegó hasta los 29, pero sí hemos mirado que en estos últimos meses, pasando este año, precisamente en el año 2016, sí ha habido un desequilibrio económico y el dólar ha ido subiendo de igual manera. Y todo eso nos habla acerca de los cambios financieros y todo eso lo que puede suceder, y tenemos que estar atentos y alertas a todos estos cambios con el peso del petróleo y todo ello. ¿Cuántos entendemos eso? Es de darnos cuenta de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Amén. Vamos a Hechos capítulo 2. Sabes, no es suficiente con decir Yahweh me cuidará o Yahweh me guardará, pero sabes que es necesario. Yahweh dio una orden a Noé de que construyera y elaborara un arca, para que por medio de esa arca pudiera ser llevado a otro lado. ¿Cuántos entendemos? No es simplemente el confiar que Yahweh hará, en el que Yahweh hará en nuestras vidas, pero es necesario que tengamos una conciencia y una acción en parte de nuestras vidas, que podamos entender el tiempo y la hora, porque nuestras decisiones ahora tendrán o afectarán mucho en el día de mañana. La parábola, no sé si alcanza a entrar en este tema, pero hay una parábola de las 10 vírgenes, y yo te lo decía la semana pasada. El problema de estas 10 vírgenes es que 5 fueron obedientes y 5 estuvieron preparadas y 5 de ellas no lo estuvieron.
Ciertamente podemos decir, serán días en los que vendrán, no lo sé, serán acontecimientos que veremos, no lo sé, nos tocará a nosotros, quién sabe, dice que nadie conoce el tiempo y la hora, pero sí podemos entender que cosas que no habían en nuestros ojos y que no habíamos pensado que llegaríamos a ver, son cosas semejantes a las que tú y yo hemos estado viendo y sucediendo y expectantes de ellos, secuestros, homicidios y tantas cosas de ellos, donación de trata de órganos, de secuestros y de tantas cosas, que tú y yo pensamos que no íbamos a ser espectadores de tales cosas, pero que sin embargo las estamos viendo y estamos siendo conscientes de las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, que si tú y yo volteamos alrededor de nuestro entorno, si vemos en los noticieros, en las redes sociales, en diferentes cosas, muchas veces aún en aquellos que no tienen ninguna sentido espiritual o religioso dentro de sus vidas, han visto o están expectantes de los horrores y de las cosas que hemos visto, de las que se están viendo en esta época y en el mundo en el que tú y yo vivimos. ¿Cuántos entendemos eso? Aún aquellos en los que me ha tocado ver a gente que dice, ¿y hasta cuándo cesará esto? Gente que no tiene ninguna relación dentro de lo espiritual, que no tiene ningún discernimiento espiritual, que no conoce tales cosas y que no sabe que de esas cosas hablan la palabra o que la misma Biblia establece acerca de estas cosas. Muchos de ellos dicen, ¿y cuándo acabará? ¿Y cuándo terminará todo esto? Pero ciertamente podemos entender que son ciertas cosas que tal vez no vayan a mejorar y no vayan a cambiar, pero que son ciertas cosas, nos pueden hablar a cierta medida de los acontecimientos y de tanta la crisis financiera que se puede mirar. Nunca nos había tocado mirar, se está hablando que muchos de los Walmarts van a ser cerrados. Lo que es en Raymondville va a ser cerrado uno, otro que está por acá, por este otro lado, un Walmart creo que está por la 802, otro que está por aquel lado va a ser cerrado. Hicimos, bueno, son dos, no son, a lo largo de toda la nación de los Estados Unidos son 154. Y en Puerto Rico son otros tantos. Nos hablan acerca de una variación o de lo financiero, de cómo podremos entender de cómo está la crisis, de cómo están las cosas, y todos podemos entender que si no hay empleos y que si un empleo se cierra, pues en lugar de haber beneficio para la comunidad o el beneficio para una familia, al contrario, es todo lo contrario. Hay escasez y aún muchas cosas que tú y yo podemos entender y ver acerca de ello. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 21, hablando acerca de los tiempos finales. Mira lo que el apóstol Pedro empieza a hablar aquí acerca de esta palabra. Dice, Hechos capítulo 2, versículo 21, dice la escritura, Hechos 2, 21, dice, acontecerá que todo el que invoque, vamos al versículo 20, versículo 17, dice, sucederá que en los últimos días, dice Elohim, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre todos mis siervos. La palabra en Joel dice sobre toda carne, y sobre mis siervas profetizarán. Dice, pondré maravillas en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego, vapor y humo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible de Yahweh. Dice, y acontecerá que todo el que invoque el nombre de Yahweh, dice la escritura, será que salvo. Pedro está dando un discurso o está hablando acerca del sermón después de que vino a ser bautizado, después del bautismo, podríamos decir, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del cual vino a ser derramado, y empieza a hablar en lenguas. Y cuando muchos empezaron a hablar empezaron a hablar en diferentes lenguas, dice que muchos se maravillaron, muchos se admiraron o se sorprendieron porque cada uno escuchaba hablar al otro en su propia lengua, en su propio dialecto. Y dice la misma palabra que unos pensaban que estaban ebrios o que estaban borrachos, podríamos decirlo de esta manera, y el apóstol se padre y dice, no, varones hermanos míos, eso no es así como ustedes piensan. Dice, porque el Ruach se hizo derramado, y empieza a declarar lo que dice en el libro de escritura o en el libro de Joel, que dice precisamente, dice que en los últimos días, dice que el sol se convertirá en tinieblas, dice, pero que él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Podríamos entender, y sucederá, dice que en los últimos días él derramaría de su Ruach sobre toda carne.
no son los últimos días, o no eran los últimos días en los cuales Pedro estaba declarando, o muchos pensaban que los apóstoles estaban diciendo que ciertamente era algo que estarían viendo, que estaban expectantes acerca del retorno de la venida del Mesías, porque que ciertamente, primeramente la ciudad o el pueblo de Jerusalén no había sido reconstruido, fue reconstruido en el año de 1967, no había ocurrido, no pudo haber sido o acontecido antes. La Escritura dice, esto era simplemente el inicio. La Escritura en el libro de Hechos dice que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. No dice sobre algunos. Dice que simplemente aquellos que estaban reunidos en aquel lugar y escucharon el mensaje del apóstol, y dice que fueron alrededor de casi de 3,000 personas que se convirtieron y fueron bautizadas en el poder del Ruach HaKodesh. Pero dice la Escritura en el libro de Joel que después Él derramará de su Ruach sobre todo espíritu y sobre toda carne. En aquel tiempo o en la hora en la que el apóstol Pedro estaba predicando y dando su discurso, el espíritu o el Ruach no fue derramado sobre todos, fue derramado simplemente sobre algunos. Era el inicio, o podríamos decir que era el inicio de lo que realmente esta palabra podría venir a acontecer. Su ruach sería derramada, dice la Escritura, sobre toda ¿qué? Carne. Dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 26, dice que a causa de los juicios de Yahweh vienen para traer instrucción, para traer corrección a los habitantes y para que los habitantes puedan aprender la justicia. Si no hay juicios de Yahweh sobre la tierra, los habitantes de la tierra no aprenderán justicia. ¿Cuántos entendemos eso? Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, es importante que podamos entender los tiempos. Amén. Y que recibamos la instrucción de Él. Aunque son tiempos difíciles, podríamos decir que son tiempos muy gloriosos. Porque su ruach, dice la Escritura, que así como su ruach será derramado sobre toda carne, y que a causa de que los juicios del Yahweh vienen sobre la tierra, el hombre aprende la instrucción o la reverencia, podríamos decir, acerca de las cosas de Yahweh. De la misma manera son tiempos difíciles que podríamos estar viviendo, o serán tiempos difíciles, pero a la misma vez serán tiempos gloriosos, porque podemos entender que será un tiempo de gran avivamiento y de gran cosecha para las familias. Que no simplemente hay un tiempo proclamado, que hay un tiempo de gran avivamiento, que sí ha habido grandes avivamientos, pero los avivamientos que sí han visto han sido consecuencias de que algo ha sucedido y que a causa de ello ha venido un gran avivamiento. De la misma manera hay un gran avivamiento que estará por venir o que vendrá sobre esta tierra, pero de la misma manera es necesario que tú y yo estemos preparados. Amén. Porque es importante que entendamos que todo lo que el Padre hará sobre cualquier cosa que sea, hay un tiempo precisamente de una gran cosecha que está por venir. La cosecha no puede venir hasta que no, dice la Escritura, cuando Él entregó la parábola de lo que era la cizaña, de lo que era el tiempo de la siega y todo ello, dice la Escritura que había un tiempo pero que tuvieron que crecer. Muchos pensamos que la cizaña es cuando el tiempo o cuando el mundo o que la gente del mundo será quitado, habla el tiempo de la cizaña, pero después habla el tiempo de la siega. No es de esa manera. Algunos tendrán que ser quitados. Muchos piensan que será quitado el mundo. ¿Cuántos entendemos eso? Y no es de esa manera. Es cuando Yeshua está hablando acerca de la cizaña y está hablando precisamente antes de lo que era la siega, antes de que viniera la cosecha, estaba hablando que todo sería quitado porque después habría un gran recogimiento. Todo lo que no es del Padre en su tiempo será quitado para que a la misma vez pueda venir un tiempo de gran cosecha. ¿Cuántos entendemos eso? Y es necesario que en nuestras vidas pueda estar esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque esta palabra necesita estar en cada uno de nosotros para que esta misma palabra podamos ganar y alcanzar a aquellos que no le conocen. Y precisamente no simplemente a aquellos que no le conocen, pero principalmente a los de nuestra casa. Amén. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo están los integrantes de nuestra casa? Muchas veces decimos, ay no pastor, mientras yo esté en las cosas del Padre, ¿verdad? Todo está bien. No, es necesario. A veces no queremos traer división en nuestras casas o en nuestras familias, porque dice la misma Escritura, dice que Yeshua dijo, porque no he venido a traer paz, sino espada, a poner la nuera contra la suegra, viceversa, el nuero contra el dice, y a todos, dice, y los de tu enemigo serán los de tu propia casa. Mejor vivo la fiesta en paz, pastor. Mejor no le muevo en mi casa, no.
Eso no es lo que la palabra dice. Si tú y yo tenemos esta palabra y esta verdad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, ¿sabes cuál es el problema muchas veces que infunde para que a veces los de la casa no puedan ser esa luz? Porque eso implica que nuestra propia vida tiene que caminar en una medida irreprensible delante de Él, para que nuestra vida pueda ser luz y testimonio, para que cuando tú y yo podamos decir, ¿sabes una cosa? Eso no es así. No hay ninguna tacha en la que alguien me dice, pues mira cómo vives tú. Amén. ¿Sí o no? Porque eso implica que nuestra vida primeramente tiene que ser arreglada y tiene que ser corregida. Josué no dijo, mi casa y yo serviremos a Yahweh. Dijo, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Primero yo y primero mi vida delante de Yahweh, para que sea restaurada y para que sea realmente restaurada delante de Él, para que por mi vida otros puedan venir delante de Él. Primero es Él y después su casa. Muchas veces tenemos el concepto que es después los de mi casa y después yo. Cuando ellos se acerquen, yo me acerco. Nunca se va a llegar. Porque si tú conoces esa palabra, el llamado está sobre ti, no sobre ellos. Somos nosotros y después nuestra casa. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es que nuestra vida debe de caminar bien delante de Él. La gran cosecha de los tiempos finales sucederá o será reservada para este tiempo del fin, o para los tiempos del fin. ¿Sabes que hay un libro que una vez miré, el prólogo o lo que es la introducción de este libro? Se llama La historia de Dios de dos ciudades, o creo que en inglés se llama The Tales of Two Cities, creo que se llama. No recuerdo exactamente. O creo que sí lo apunté. The Tale of the Two Cities se llama. Viene, por resumírtelo de esta manera, el tiempo era en las circunstancias que se estaban viviendo en la ciudad de Inglaterra, las situaciones que se estaban viviendo en la ciudad de Inglaterra te podría decir, hace casi 200 años. Y el autor de este libro escribe, y me gustó y lo apuntaba yo de esta manera, dice, era el mejor de los tiempos, el peor de los tiempos. Era la edad de la sabiduría. Era la edad de la insensatez. Era la época de la creencia. Era la época de la incredulidad. Era el sazón de la luz. Era el sazón de las tinieblas. Era el tiempo de la esperanza, de la primavera. Era el invierno de la desesperación. Teníamos todo delante de nosotros. Teníamos nada delante de nosotros. Íbamos a ir muchos al cielo, muchos al infierno. Era el prólogo de aquel libro, de Tale of the Two Cities. ¿Sabes que son tiempos parecidos? Y me llamó la atención de este libro por el prólogo que decía casi al comienzo. Son tiempos parecidos y semejantes a los que tú y yo estamos viviendo ahora. El mejor de los tiempos, pero el peor de los tiempos. Dice el escritor de este libro, dice, era el peor de los tiempos, pero a la vez era el mejor de los tiempos. Era el tiempo de la sabiduría, el tiempo de la incredulidad. La primavera de la esperanza, el invierno de la desesperación. Muchos íbamos a ir al cielo, pero muchos al infierno. ¿Sabes que son cosas parecidas a los que tú y yo estamos viviendo? Lo que tú y yo podemos mirar como el peor de los escenarios en nuestras vidas y en nuestras aflicciones, puede ser el mejor de nuestros tiempos. Lo mejor de nuestras vidas, a veces lo peor que se puede mirar, tal vez puede ser lo mejor que nos puede estar pasando. Muchos puede traer temor acerca de las cosas que habrían de venir, pero ciertamente son cosas agradables para aquellos que están cerca de Yahweh, porque dice, es tiempo de que volteemos nuestros ojos, porque probablemente nuestra redención puede estar cerca. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Así son nuestros días. Muchos días terribles, pero también pueden ser muchos días gloriosos, muchos juicios, tal vez sobre la tierra, pero mucho tiempo de gracia, que viene un tiempo de gracia sobre esta tierra para que una gran cosecha pueda ser vista. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tú y yo tenemos que estar preparados
Y tenemos que estar conscientes del tiempo y de la época en la que tú y yo vivimos. Viene un tiempo de gran unción, de mucha gracia, de mucha abundancia de cosecha. Gracia, que es el favor del Padre. Que el pueblo que se puede adherir a su corazón a Él. No va a venir hasta que uno, no basta vivir, que aunque uno pueda vivir dentro de los atrios. Y yo te lo decía la semana pasada. Muchos podemos vivir dentro de los atrios. ¿Qué es vivir dentro de los atrios? Voy, asisto. Si estoy bien, estoy bien. Si no puedo, el Padre conoce mi corazón, que tengo tantas ganas, pero no pude ir. Porque tuve un compromiso con mi familia, tuve un compromiso con tal, y ya me llevaron para este lado y no pude decir que no. Y tengo que hacer y tengo que hacer lo otro y no me alcanzó el tiempo. Y si puedo, voy. Y si voy, lo voy con gozo. Eso es vivir en los atrios. Vivir en el lugar santo es vivir, pues estoy bien con el Padre, doy mis diezmos, mis ofrendas, doy todo lo que se me pide, doy todo lo que se me requiere, estoy bien delante de Él, pero tal vez no mucho compromiso. Hasta ahí puedo llegar. Vivir en esa área del lugar santísimo es tener esa relación y esa intimidad con Él, que esa relación es la que nos transforma y nos cambia a cada uno de nosotros para que tú y yo podamos hacer la voluntad del Padre. Que hemos sido llamados con un propósito y que hay un ministerio y un propósito para cada uno de nosotros y que ese ministerio y esa función tú y yo tenemos que desempeñarla. Porque estamos y vivimos en ese lugar santísimo, donde no todos pueden entrar. Simplemente dice la Escritura que todos, el llamado, amados, es para todos. Muchos podemos decir, ay pastor, es que yo no tengo el llamado. El llamado es para todos, el llamado es para cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. El problema es de que si tú y yo lo creemos o no creemos que el llamado es para nosotros. Dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El llamado no es exclusivamente para aquel que tiene un poco más de intelecto, aquel que conoce más las escrituras, aquel que recita las escrituras, aquel que ora muy bonito, aquel que ora muy hermoso, porque sabes, no son nuestros talentos, no, es el Padre quien los llama y quien los pone. No es aquel que sabe hacerlo mejor, sí es bueno, es un buen talento que se requiere, que se necesita, pero debe de estar confirmado por el Padre, y el Padre nos llamó a cada uno, a todos, y esa labor la tenemos que estar desempeñando todos. Ay, es que yo no tengo el ministerio de evangelizar. No, yo no miro que haya dicho el Padre. Hay algunos que sí hay ciertos ministerios, hay 5, que es el de ser pastores, ministros, profetas y de todo ello, evangélicos y todo ello, y sí hay ciertas personas que tienen sus puntos fuertes y aquellos que son mejores para ciertas cosas, pero todos tenemos que desarrollarnos en algo, y todos tenemos que estar sirviendo en algo, todos servimos para algo. Amén. Ay pastor, es que yo soy muy grande. No, dice la Escritura que este hombre, este cuerpo se va desgastando, pero el interior se va renovando. No es demasiado grande, mi hermano, para hacer la función. Amén. Todos somos buenos dentro del cuerpo. Somos un cuerpo y todo el cuerpo debe de funcionar. Fíjate lo interesante, ¿verdad? Es que yo no, pastor, no todos, dice la Escritura, que si estamos acoyuntados, juntamente todos con su acoyuntamiento, y estamos acoyuntados precisamente a aquel que es la cabeza de todo el cuerpo, que es el Mashiach, la piedra que todos rechazaron, lo que los edificadores, dice la palabra en el libro de Efesios, dice la que muchos desean, dice él vino a ser la piedra angular, la piedra que sostiene todo el edificio. Eso era la piedra angular, era una piedra específica que estaba posicionada precisamente en ese lugar, que si esa piedra era removida, todo lo demás estaba desequilibrado. Y esa piedra angular vino a ser la que muchos rechazaron, y esa piedra angular es la que viene a ser parte de todo el cuerpo de nosotros, y precisamente estamos acoyuntados a esa piedra angular que es Yeshua. Y si Él es la piedra angular, Él es la cabeza del cuerpo, todos de nosotros tenemos una función y tenemos movimiento. Amén. Nadie aquí está muerto, ¿verdad? Todos vivimos. Todos tenemos una función. ¿Qué dice? Vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 4. Tenemos que ser como la asamblea de Filadelfia. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Habla acerca precisamente de una congregación, o la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3.
Estamos ahí. Apocalipsis capítulo 3. Dice, escribe al mensajero, versículo 14. Apocalipsis 3, versículo 14. Dice, escribe el mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Este es el que dice amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación Elohim. Dice, yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío, ¿ok? O caliente. Así pues eres tibio, dice, así puesto que eres tibio y no eres caliente ni frío, dice, te vomitaré de mi boca. Porque dice, soy rico, dice, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que adquieras de mí oro aprobado por fuego, para que seas, dice, que seas rico, en una vestidura blanca para que te vistas. Y no se exhibía, dice, la vergüenza de tu desnudez, dice, y el ungüento, dice, para que unjas tus ojos para que puedas ver. Yo te reprendo y disciplino a todos los que amo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos somos hijos del mismo Padre? Y como hijos del mismo Padre, todos, ¿sabes? Tengo buenas noticias. Todos recibimos la misma palabra y la misma disciplina por el Padre. No somos hijos diferentes, eso es lo más interesante de esta palabra. Es que yo no, esta palabra, no todos es para todos. Porque mucha gente que a veces, y no quiero hacer el punto de ello, mucha gente crece y mucha gente no. Mucha gente sobresale y otra no. ¿Por qué? ¿Acaso no se entregó la misma palabra para todos? ¿Acaso no es el mismo sermón y el mismo mensaje para todos? Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que dice la palabra que tenemos que ser hacedores y no oidores. El problema de muchos o de una gran multitud es que todos escuchan el mismo mensaje, el mismo sermón, pero simplemente lo oyen, pero no lo practican. A diferencia de otros que lo escuchan, lo oyen, y aquello que se aprendió es puesto por obra. Porque ciertamente dice la Escritura, porque no es el oidor sino el hacedor de la palabra quien es bendecido. En los sermones que el Yeshua daba acerca de toda la gran multitud, ¿por qué es que unos estaban tan cerca de él y por qué otros no lo estaban? ¿Acaso no fue el mismo mensaje que se dio para las grandes masas y las grandes multitudes que seguían a Yeshua? Sí, pero el problema y la diferencia de muchos de ellos es que simplemente se acercaban al mensaje del Mesías para ver qué es lo que podían agarrar del Mesías. Porque simplemente iban a recoger los panes y los peces, mientras que otros iban a ser hacedores de ello. Amén. Muchos iban a ver qué podían recibir. Hay mucha gente que así es hoy en día. Mucha gente se acerca, y no estoy diciendo que no sea. Muchas veces el Padre es la manera que nos puede traer. Pero muchas veces la gente que se acercaba a las grandes multitudes y las masas eran porque querían recibir de Él. ¿Cuántos se recuerdan el sermón de las bienaventuranzas? Mateo capítulo 5. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos serán consolados. Dice que los que tienen hambre y sed. Ah, qué interesante. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo o en esta hora tenemos hambre y sed de Él? Hambre de comer esta palabra y sed de que no es suficiente lo que esto puede darnos para nuestras vidas. De que sentimos que aún en medio de todo hay una satisfacción y que necesitamos más de Él. Decía el salmista, dice, por las noches, dice, mi espíritu te ha anhelado, y por las mañanas, dice, mi espíritu está dispuesto a ti. Amén. Hambre de esta palabra. Que esta palabra sea el alimento diario sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Que si hay algo tan difícil que a veces está tan apegado a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que podamos decir, es que esto es tan difícil,
que si las cosas del mundo atraen tanto nuestras vidas y si es tan difícil poderlas soltar, que podamos entrar en ese tiempo de comunión delante del Padre, que podamos entrar en un lugar privado en nuestras casas, en nuestro lugar donde estamos, que podamos estar con esta Biblia en nuestro regazo, en nuestras manos, y que podamos decirle lo único: Padre, ayúdame, que el mundo sea quitado de mi vida, que la atracción del mundo ya no sea tanto para mí. Aquí estoy, háblame, escúchame, solamente somos tú y yo. Que me hables, que me enseñes, que me instruyas, para que la atracción de este mundo ya no sea tanta para mí. Pero enséñame, Padre, muéstrame, sé tú el que me guíe. Que si no entiendo, que si me es difícil guardar estas cosas, tu palabra, y esto, que hay una resistencia en mí, cámbiame. Porque ciertamente hay algo que lucha en contra de este precepto, de este mandamiento tuyo. Porque eso es lo que hace su palabra. Su palabra viene y confronta nuestras vidas. La palabra viene y expone tal cual y tú somos. Si algo no está tan bien en nosotros, a veces algo nos puede molestar, algo nos puede herir. Y si eso algo que nos molestó y nos hirió, no es porque así soy, hay algo que está arraigado dentro de mí que no he soltado y que necesito soltarlo. Porque esto no es de ti, Padre. Amén. Que sea el quien nos cambie, que sea el que nos transforme, quien nos moldee. Que esta palabra sea aquello que nos moldea a cada uno de nosotros, que nos transforme. Vamos a continuar. Y dice, vamos a continuar, dice: así que puesto que eres tibio, dice, yo reprendo y disciplino. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y conmigo. Al vencedor, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así también como el que me sí se siente conmigo en mi Padre que está en el trono. Y la palabra habla acerca acerca de la congregación de Filadelfia, ahí mismo en el capítulo 3 y 4, acerca de la asamblea de Filadelfia, que disfrutaría de un gran momento. En otras palabras, el mejor de los tiempos, o el peor de los tiempos, el mejor de los tiempos. Hablaba de una iglesia que estaba firme a las cosas del Padre. Todos entendemos eso, que así debe ser nuestras vidas. ¿Estamos conscientes de ello? Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Bueno, creo que leíamos ahí 3, versículo 7. Viene un tiempo de mucha gracia. ¿Entendemos eso? De gran gracia, de un favor inmerecido, si tú puedes verlo de esta manera. De provisión para el mundo, de enfrentar los colapsos. Pero el pueblo de Yahweh somos llamados a vivir en victoria todos los días de nuestras vidas. Sea la manera en que suceda, y lo vuelvo a decir, sea las circunstancias o en el escenario en el cual de cada uno de nosotros se encuentre, o en el escenario que todos nosotros nos podamos encontrar, somos llamados a vivir en victoria todos los días de nuestras vidas. Porque si tú y yo estamos cerca de Yahweh, dice la misma palabra que el que oirá el justo, librado será. Dice, porque torre fuerte es el nombre de nuestro Padre. Si tú y yo entendemos, ¿cuántos hijos hay aquí en esta hora? Amén. Fíjate cómo debemos de vivir. Fíjate, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice: escribe el mensajero de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras. Dice: y aquí te he puesto por frente a ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre. ¿Cuántos entendemos que debemos de ser así? A eso somos llamados. Que el Padre, que cuando Él pueda venir, Él puede encontrar este remanente o esta iglesia con estas características. Dice la Escritura, dice: mira que yo conozco tus obras, he aquí que te he puesto enfrente de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. ¿Cuántos sentimos que a veces nuestras fuerzas
ya no. Es muy difícil. Es que caminar de esa manera es muy difícil. Hacer esto es muy difícil. Pero dice la Escritura, dice, conozco que tienes poca fuerza. Dice, lo sé. Dice, pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre. Guardar su palabra no significa oírla. Significa ser hacedor de ella. Que a lo que guardo de su palabra lo pongo y lo practico y lo pongo por obra. Que su palabra dice, ama a tu prójimo, amo al prójimo. ¿Sabes que hay algo con aquello contra el enemigo no puede luchar en contra de ello? Es en contra del amor. Porque cuando el amor está de por medio, aún por muchas cosas, el enemigo no puede hacer nada. El problema es que a veces no se tiene el amor para hacer las cosas ni para amar al prójimo. Porque cuando se ama al prójimo y viene el enemigo, recuerda lo que... sí. Pero es más mi amor por mi prójimo porque su palabra dice. En ese momento cesan las mentiras. El problema es cuando damos, y sí me hizo, ay no. Y ahora va a ver. Ya no hay amor. Ay, pastor, pero no siento esas ganas de amarlo. No vas a sentir las ganas de amarlo. Porque el amar no es un sentimiento. Pastor, pero me hizo, no importa lo que te hizo, no es un sentimiento. Cuando sienta, lo voy a hacer. No, nunca lo vas a sentir, vamos a quedarnos sentados. Y tal vez Yeshua venga y vamos a seguir igual. Cuando sienta, voy. Es que Padre, tú sabes que yo te amo, pero cuando yo pueda, yo voy. Si se ama, no hay cosa tan grande, tenemos que venir delante de su asamblea. El que ama guarda mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. La palabra, tú y yo tenemos el contexto de amar en nuestra propia cultura. Que amar debo de sentirlo y debo de experimentar aquello lo que es lo bonito. Lo amo porque siento. Lo amo porque así lo siento en mi corazón. Y es que siento que me enamoré. El joven que llega con su papá dice, es que siento que me enamoré. Es que sentí. Fue un sentimiento. Pero si yo voy a las Escrituras, el amor que muestra la palabra es diferente al amor que yo conozco. Porque dice la Escritura, llamó a Rebeca y se la llevó. ¿Y dónde la conoció? Y dice que tuvo intimidad y se llegó con ella. Cuando fue el siervo para buscar esposa para su hijo, para Abraham, para Isaac, y cuando fue a buscarla, y fue con este hombre, con el siervo, y nunca conoció a Isaac. Pero yo no escuché que dijera a la mujer, y luego si no es de buen parecer, y luego si no es tan guapo, si no tiene los ojos de color, si no es rubio, si no es blanco, si no es güero. Dice que fue con el siervo. ¿Por qué? Porque el amor es poner su vida para el bien del otro. Amén. Porque imagínate si siempre fuera por sentir. Cuando envejecemos, pues a veces lo guapo se va. Muchas risas, ¿verdad? ¿Pero qué es? Porque amo a mi esposo, porque amo a mi esposa, y esa fue la ayuda idónea que el Padre puso para mí en este mundo. Que sea lo que sea, pero es la mujer, es el hombre que me ha acompañado el transcurso de mi vida, en las buenas y en las malas, y siempre hemos estado juntos. Eso es amor. Es que no siento. El amor al prójimo es lo mismo. El amor al prójimo no lo voy a sentir porque si me hirieron y me ofendieron, nunca lo voy a sentir.
porque hay una herida, una daga que está clavada dentro de mi corazón que no me ha dejado perdonar. Pero cuando ese amor es reflejado y es dado sobre mi vida, sobre mi corazón, no importa. Ese gran amor que el Padre ha depositado en mí cubre imperfección de cosas. Ese debe de ser el amor. El amar por las cosas del Padre, el amar al Padre. Padre, hay tanto que este mundo jala tanto mi vida, mi corazón. Y yo sé que yo no debo sentir en mi vida, en mi corazón, el que es necesario. Es una decisión, Padre, en mi vida que yo tengo que hacer hoy. Es una decisión que tiene que venir en mí, de que me ha costado trabajo, pero es el amor tuyo, en mí y yo en ti. Que este día yo tomo una decisión de amarte por sobre todas las cosas, en el que tú serás el dueño y el principal dueño de mi vida y en todas las cosas. Que tú serás prioridad y que tu agenda será primeramente tu agenda y no la mía. Que en cualquier obra y cualquier circunstancia que quiera emprender en mis circunstancias, en mis logros, primeramente será tu agenda, Padre, y después será la mía. Porque muchas veces renunciamos a las cosas del Padre porque decimos, ay, es que mi agenda ya está ocupada hoy. Pero la agenda del Padre, yo miro que en la agenda del Padre, el Padre dice, hoy yo tengo libre para ti, hijo. Este día es el que yo he escogido y este día es el que yo quería verte, para tener relación y comunión contigo, para obrar en tu vida, para trabajar en tu vida, para abrir tal vez camino en tu vida donde no había camino. Ese es el día que yo escogí para ti, para que tú y yo tuviéramos siempre una relación y una intimidad íntima todos los días. Pero a veces nuestra agenda dice, ya está ocupada. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Es el Padre y después nosotros. Me quedan algunos minutos y con eso termino. Muchas veces no queremos molestar. Yo decía, la palabra, la escritura dice, porque no ha venido a traer paz, dice, sino al contrario, ha venido a poner el uno contra el otro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace su palabra? Su palabra viene y confronta nuestras vidas. Que si hijo vive dentro de tu casa, mamá o papá, son enseñanzas, son principios. Que si vive dentro de la casa, a veces el hijo, ay, es que yo no quiero ir. No me lo traje. Hay gente que aceptó, es que no me lo traje. Porque no se iba a enojar. No, dice que hemos venido a poner espada. Mejor llevo la fiesta en paz. Eso no es lo que la escritura yo miro que dice. ¿Por qué? Porque esta palabra viene y confronta nuestras vidas. Mi hijo, te amo mucho, pero mientras tú vivas bajo mi techo, tú vas a la iglesia, tú asistes conmigo a la reunión de Shabbat, tú asistes conmigo a la reunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque son principios que tú y yo estamos dando y que estamos transmitiendo a la vida de nuestros hijos primeramente. Porque si nuestros hijos ven que sí somos de esa manera, ellos crecerán de la misma manera y con la misma condición, y sus raíces no serán tan profundas como tú y yo queremos que sean en las cosas del Padre. Que cuando tengan un problema o alguna situación, ¿qué es lo que les enseñamos? Vamos a orar juntos, mijo. Vamos a orar los dos. Vamos a pedirle al Padre que Él te ayude, que Él te dé la sabiduría para que puedas salir adelante en tus clases, para que puedas salir adelante en ese proyecto, en aquello de la vida que tú tienes por delante. Vamos a orar. Y tal vez el hijo va a decir, ay papá, pero le estás enseñando un principio, que cuando él crezca y él atraviese por una situación o una adversidad difícil, él se acordará que papá y mamá le dijeron, vamos a orar. Porque él hará. Porque se llegará el día en el que el hijo tendrá que conocer el Elohim de papá y de mamá. Porque nuestro Elohim no acompañará todo el transcurso de nuestras vidas a nuestros hijos. Porque mientras están en nuestras casas y nos miran hacerlo tal vez, pero el día que se van sin ello. Tenemos que enseñarlos que el Elohim que tú y yo conocemos, que es un Elohim real y que es un Elohim que vive, es el mismo Elohim que se manifiesta y es palpable sobre sus vidas.
para que cuando crezcan ellos vayan a donde quieran que vayan con ellos. Amén. De enseñarlos, encender nuestras velas. Yo no sé, en cualquier actividad que hacemos tenemos que involucrarlos, porque eso es lo que estamos transmitiendo a ellos. ¿Por qué crees que la generación o el pueblo judío ha preservado y ha prevalecido por muchas generaciones? Y es algo que es pasado, y la siguiente generación nace con la otra, y la siguiente viene y nace con la otra. Porque no es porque está precisamente en su ADN, es porque esa palabra la transmiten a la próxima generación. Lo que yo sé, yo lo doy a mi hijo, para que el día de mañana mi hijo lo pueda dar a sus hijos. Amén. Sabes que muchos, y déjame tomar nada más 5 minutos y con eso termino. Son tiempos difíciles, amados, que muchas veces podemos estar viviendo, y tenemos que estar conscientes y expectantes de todas las cosas. Mucho se habla que acerca de los acontecimientos que tú y yo vemos, precisamente dentro, dice la palabra, que mucho se ha hablado. Yo no sé si tú has mirado, ¿verdad? Videos por ahí, anda un video que creo que el Vaticano iba a estar sacando cada semana o cada mes, no recuerdo exactamente, pero que no importa cuál sea la religión, todos de alguna manera tenemos que reunirnos. Y me llama mucho la atención que se pone a un Jesús acostado, se pone una mezusa, creo que es una menorá, y se pone también un Buda y diferentes cosas, y las ambas se unen. ¿Sabes que tenemos que estar? No es para, es simplemente para que tú y yo podamos hacer conciencia. Y es un video que si tú lo miras en YouTube apenas tiene una semana que salió, o algunas semanas, y que precisamente en la ciudad el año pasado, en el 10 de septiembre, en septiembre, casi los últimos de septiembre, dentro de la plaza de San Pedro, que en la reunión que tuvo el Papa, de alguna manera la reunión principal, y de aún cuando el Papa vino y estuvo la reunión que estuvo con el presidente de los Estados Unidos, muchos de los puntos que se iban a tratar era para tratar de llegar a poder llegar a una paz, a poder llegar a una resolución, lo que es el cambio del sistema global, todo lo que se está viendo, lo que es la ecología y todo ello, y una para hablar la paz, y para de alguna manera hablar a una religión. Cuando tú y yo entendemos esto, que son escenarios y que son cosas que la misma palabra describe, que cuando eso suceda, dice la misma palabra que en la reunión que se dio en la plaza de San Pedro, fueron para tratar los mismos temas. El Vaticano fueron los mismos temas que trató para hablar a lo que era la globalización global, a todo lo que está sucediendo, a lo que era hablar de la economía, las finanzas, todo ello, y cierta manera para proclamar lo que era la paz. Dice la Escritura que cuando el falso Mesías se manifieste, dice que una de las cosas que hará será proclamar paz sobre toda ¿qué? Sobre toda la tierra, tratando de unir o unificar las religiones en cierto punto o en cierta manera, para que podamos caminar juntos. Yo no sé de qué manera se puede hacer, pero es algo que está y que se ha hablado por mucho tiempo, y que tenemos que ser conscientes de ciertas cosas, y que tenemos que estar alertas, porque todos estos puntos, muchos, dice la misma palabra, que muchos van a apostatar y muchos se van a ir en contra de la fe. Dice la misma Escritura en el libro de Jeremías que en aquellos días dirán: ciertamente hemos heredado mentiras porque nuestros padres nos han enseñado. Yo pienso que tal vez esa gran multitud de gente, de cosecha que puede servir, se dice que muchos van a apostatar. Apostatar significa retroceder o ir a estar en un punto de verdad y ir hacia atrás. Uno que ya está dentro de lo que conoce, permíteme usar la palabra restauración. Tú y yo no podemos ir hacia atrás. Sería una inconsciencia de nuestra parte. Y permíteme usar la expresión que Yeshua utilizó, sería como regresar al propio vómito, el decir: sabes una cosa, estoy aquí, pero déjame regreso otra vez a donde estaba.
Ya no hay manera. Sería regresar a donde mismo, de donde salimos, de donde el Padre nos recogió. Yo no puedo hablar por todas las religiones y no estoy hablando por todas, estoy hablando por nosotros. Yo no puedo juzgar a quien no ha llegado la revelación de esta palabra, el entendimiento de esta palabra, y quien lo ha hecho, cada quien. Yo no soy Dios, yo no juzgo. Quien lo hará es el Padre, y si lo hará será en la manera que Él ponga y Él establece. Pero no podemos regresar y retornar a un punto hacia atrás. No podemos volver y dar marcha hacia atrás. Dice la misma palabra que habrá un tiempo de mucha gracia, y yo pienso que aquellos que vendrán de ese tiempo de mucha gracia serán de aquellos que dirán: ¿saben una cosa? Por mucho tiempo me enseñaron mentiras y permanecer en aquello que no era, pero este es el tiempo que yo regreso a las cosas del Padre. Yo no sé, porque dice que habrá una gran multitud. Yo no sé de dónde pueda venir. Probablemente pueda ser de ellos, de muchos que han estado o permanecido en la mentira. La iglesia pudo haber sido engañadas multitudes, y lo mismo. ¿Y quién quiere ser usado en este tiempo y en esta hora? Yo quiero. Yo quiero que mi vida pueda ser de uso para las cosas del Padre. Porque el día que yo le diga: Padre, pues simplemente, pues aquí estoy nada más, y ya no sirvo, es como si nuestro propósito sobre esta tierra ya no existiera más. Tú y yo hemos sido llamados con un propósito, que es el de que podamos ser usados por Él. Que cuando el Padre pueda mirar nuestras vidas, pueda decir: ese es alguien que me sirve. Él no mira apariencia, déjame decirte. Es que yo no conozco mucho. ¿Sabes qué es lo que mira? Corazones. Porque un corazón es lo que se necesita primeramente para servir, para que el Padre nos pueda usar. Porque hay gente que piensa que puede ser usada porque sabe, porque conoce mucho, y eso no sirve. Lo que el Padre mira es corazón. Un corazón que el Padre pueda disciplinar, un corazón el cual el Padre pueda instruir, disciplinar, por medio de su palabra, por medio de instrucción, por el cual su palabra pueda capacitarlo, para que ese hombre pueda ser usado o esa mujer pueda ser usado. Yo no sé si recuerdas, y con eso quiero terminar, y ya mejor cierro aquí. Cuando el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso vino a ser llamado, él no caminó delante de Yeshua a par. Fue parte de los 12, sí, que después vino a ser llamado, y fueron a ser llamados junto con Bernabé, y fueron puestos por el Padre. Pero no porque era un hombre instruido en la letra, era un hombre de fariseos, un hombre que conocía la palabra, que era instruido, que tenía el entendimiento de esas escrituras. Mas sin embargo, para que pudiera venir y ser discípulo del Mesías, no dijo: pues yo conozco esta palabra, pues yo me pongo como discípulo y yo hago. Tuvo que estar acoyuntado. Dice que por un tiempo estuvo a cargo por todos los discípulos, hasta el tiempo en el cuando vino el rojo y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Todos aquí somos llamados, y el Padre nos ha llamado, y en su tiempo Él hará en cada uno de nosotros. Pero voltea con la persona que está a tu lado y dile: necesitamos ser instruidos. Amén. ¿Cuántos estamos listos para que el Padre nos instruya? Tiempo de que el Padre nos capacite, nos instruya para poder hacer su ministerio, su obra. Amén. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Cuántos aprendimos algo hoy? Amén. Yo ya me quedé sin voz, ¿verdad? Pero gracias, Padre, ¿verdad? Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora, en esta tarde, por tu palabra, por tu instrucción. Padre, ayúdanos a poder entender, Padre, que hemos sido llamados, Padre, con un propósito, y que nuestras vidas, Padre, están en tus manos. Capacítanos, instrúyenos, Padre, para poder hacer tu obra, tu ministerio, que tú nos has llamado, Padre, a hacer a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros pueda cumplir el llamado que tú has puesto en nosotros, y que como cuerpo, Padre, podamos trabajar unidos
acoyuntados. A ti que eres la cabeza superior, acoyuntados al Mesías, siendo Él la cabeza angular, Padre, de este edificio. Ayúdanos, Padre, en todo tiempo. Que podamos, Padre, ser luz, Padre, en medio de nuestras casas, de nuestras familias. Y que por medio, Padre, de nuestro testimonio, muchos puedan venir delante de tus pies. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Padre, entiendo, Padre, que tu palabra ha sido dada sobre mi vida. Y que cada uno de nosotros, Padre, tenemos una función en este cuerpo. Ayúdanos a poder permanecer en tu agradable, tu perfecta voluntad. Desde ahora en adelante, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Así con nuestras manos levantadas. Amada congregación, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Yabarejeja, Yahweh beisbereja. Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja. Yishad Yahweh panabeleja, beyasendeja, shalom. Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti, sobre los tuyos de su shalom. Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos, Padre, en esta hora. Yo te pido, Padre Yahweh, que seas tú llevándoles en paz, Padre, y en shalom, Padre, en esta hora, en esta tarde. Y que si alguno, Padre, ha venido con alguna petición y con algún clamor, Padre, sobre su vida, sobre su corazón, que al salir de este lugar, Padre, pueda sentir la confianza y la seguridad de que tú has escuchado el clamor, Padre, y la súplica de su oración, Padre, en esta hora. Padre, llévales en paz, Padre, y en shalom. Y que aún, Padre, al llegar a nuestras casas o al mirar a nuestros lugares, podamos, Padre, mirar, Padre, aquellas peticiones que te hemos hecho. Que si alguno ha venido, Padre, con necesidad, Padre, por enfermedad, Padre, con cualquier cosa, que seas tú, Padre, trayendo la seguridad, Padre, de que eres tú quien hará en todo tiempo. Y que eres tú, Padre, quien sanará. En el nombre de Yeshua, Padre, y todos decimos amén.